No sé ustedes, pero a mí me encantan los viajes por carretera. Hice muchos en mi niñez con mis padres y el resto de mi familia. Éramos de esos que se iban en caravanas, casi pintándole números a los vidrios del parabrisas para identificarnos. Era normal que los pequeños de la casa nos cambiáramos de vehículo cada tantas horas. Un rato con los padres, otros con los tíos, y así hasta llegar a nuestro destino. Entrada ya la noche, estaba en el asiento de atrás haciéndole compañía a mi tío Alberto mientras mi tía Eve, su copiloto, dormía. Él iba contestando a mis interminables preguntas acerca del pueblito costero al cual llegaríamos en unas horas. La carretera era rural, recta, con nada de curvas y muchos árboles a cada lado. Solo se divisaban una que otra vivienda cada varios kilómetros, y se me hizo difícil imaginar vivir por esos parajes tan solitarios. ¿Y si a alguien se le antojaba comer algo en la noche, cómo harían? ¿O si tenían una emergencia? Mi tío me respondía que esas personas estaban más que acostumbradas a vivir allí, que solían ser muy sanas por vivir al aire libre y que dormían bastante temprano. Mi tío no había terminado de hablar cuando vimos a lo lejos las figuras de dos jovencitas, una más alta que la otra, ambas muy delgadas. Se me hizo raro. Era muy noche y por allí no había farolas. Solo las alumbraban las luces de los autos. Además, no caminaban del lado de la carretera por donde estaban las casas, desperdigadas unas de otras, sino que lo hacían del lado de la montaña. No tendrían para dónde agarrar si algún conductor no las veía a tiempo y terminarían arrolladas. Las señalé, pero mi tío ya las había visto. Él no dijo nada. Sentí que tal vez necesitaban ayuda o un aventón y teníamos espacio para llevarlas. ¿Por qué si no estarían caminando esas horas en semejante oscuridad y peligro? Tío, mira allí esas chicas. Shh, shh. Fue toda su contestación. ¿Me estás escuchando? Creo que ellas... Shh, shh. Basta, dijo mi tío y zanjó el asunto. Ya no se veía alegre. Ahora miraba hacia adelante muy concentrado. Sin apartar los ojos del camino, tocó el hombro de su esposa. Eve, la llamó. Ella se puso alerta de inmediato. Pasamos en ese instante cerca de las muchachas. Aún así, no alcancé a distinguir sus rostros. Eve las vio brevemente por el retrovisor y luego miró a mi tío Alberto. Percibiendo algo incómodo en la situación, comenzó a contarme el sueño que había tenido mientras dormía y lo bien que la pasaríamos en cuanto llegáramos a la casa de playa que habíamos alquilado. Seguimos nuestro camino ya en silencio. Unos 2 kilómetros más adelante, se volvía a distinguir a lo lejos a alguien caminando, del mismo lado de la ruta. Aún no se distinguían bien, pero al irnos acercando, notamos todos que se trataban de las mismas chicas que habíamos dejado atrás. Era imposible. Incluso en mi mente infantil y fantasiosa, aquello era muy extraño y perturbador y entendí por qué mi tío se había puesto tan nervioso desde que las vio por primera vez. Esas muchachas no estaban vivas. Ya no podíamos hacer nada por ayudarlas. M no volvió a dormir y comenzó a parlotear de trivialidades para distraernos hasta que llegáramos a nuestro destino y para evitar que yo preguntara por el evidente suceso fantasmal que habíamos presenciado. Al día siguiente, durante el desayuno, mi tío les preguntó a mi mamá y a mis otros tíos si no habían visto a las chicas caminando al lado del camino. Todos respondieron que no, y él les relató lo sucedido. Al final, se dirigió a mí y me dijo que no me había dejado hablar de ello en el auto porque, según las supersticiones de los conductores nocturnos, si le prestas atención a un espanto en el camino, puedes volcar al tratar de esquivarlos, o hasta se pudieron subir con nosotros, haciéndonos chocar más adelante del susto. Y no creo que mi tío Alberto sea el único que lo piense, pues, años después, de camino a la universidad en el transporte de mi casa de estudios,
escuché un fuerte y descarnado grito de mujer al entrar en uno de los túneles, vacío a aquellas horas. Duró unos cuantos segundos y fue bastante alto para hacerme brincar en mi asiento. Vi al resto de mis compañeros. Todos iban dormidos. Solo Freddy, el conductor, se había asustado tanto como yo, pero no dijo nada y se limitó a seguir manejando, dedos fijos en el volante y vista al frente, tal como había hecho mi tío años atrás. Solo que esta vez fuimos dos los que nos comportamos como si no hubiésemos oído nada. Mi suegro, que en paz descanse, tuvo en algún momento una mueblería junto a una pequeña flota de camiones para trasladar sus productos. Le iba muy bien, por lo que, no dándose abasto con las entregas, tuvo que tomar él alguno de los envíos, lanzándose a la carretera para cumplir con sus clientes. Ya de regreso de una de esas encomiendas, cayó la noche y decidió tomar un atajo por una carretera poco transitada para evitar el tráfico. El camino era de 2 vías, pero angosto, sin farolas y con un pronunciado desfiladero a un costado. Aún así, el ahorrarse hasta 1 hora en la carretera fue más atractivo y decidió internarse en la despoblada ruta. Mientras avanzaba a un buen ritmo y con cuidado, se encontró con muy pocos vehículos en la zona. El camino resultó tranquilo y hasta placentero. Un túnel vegetal seguramente hermoso de día, bajo las ventanillas para dejar entrar el aire frío de la noche y refrescarse un poco. Fue en ese instante cuando notó la primera casita coronada con una cruz, luego otra, y otra, y otra. Las típicas que se colocan para honrar a los muertos en accidentes de tránsito. Esto le hizo recordar lo peligroso de la carretera y que no debía descuidarse. Ya estaba por salir de ese tramo cuando en la curva siguiente le sorprendieron las luces altas de un autobús de pasajeros que iba por el carril en su dirección. El impacto era inminente. Era lanzarse al precipicio, a una muerte segura o darse de frente con el otro vehículo. Sin tiempo para pensar, puso los brazos sobre su cara para protegerse. Ya sentía el calor de las luces. Cerró los ojos y pisó el freno. Pero nada pasó. Estuvo así unos segundos más, hasta que tuvo el valor de levantar la mirada incrédulo. Estaba solo y detenido en medio del camino, y a unos metros de entrar nuevamente en la carretera principal. Ni rastros del autobús ni de ningún accidente. Con piernas temblorosas puso el camión en marcha y no paró hasta llegar a la gasolinera. Se bajó para inspeccionar y no había evidencia de ningún impacto. Él lo había visto todo. Las luces, el autobús, el chofer detrás del volante y el estridente sonido del claxon. No había sido ni un sueño ni su imaginación. «Buenas noches. ¿Cuánto va a querer?», le preguntó el encargado de la gasolinera. «Llena el tanque», respondió mi suegro con voz queda y por mera costumbre, aún pasando las manos por el capó. «¿Tiene problemas con el motor, patrón?». «No. Pensé que me había chocado un autobús, pero creo que me esquivó a tiempo». «¿Viene usted del camino de Mamporal?», preguntó con curiosidad el encargado de la gasolinera. «Sí, está bien oscura, deberían poner farolas». «Esa ruta no es de autobuses. Ninguno se mete por ahí. Menos mal siguió de frente y no le dio por tratar de esquivarlo». «Deberían también poner un aviso», dijo mi suegro. «Esa carretera está muy angosta también para autobuses». «No, patroncito. Por ahí casi no se mete nadie, menos autobuses. ¿Alcanzó a ver usted las casitas blancas con cruces y veladoras?». Mi suegro asintió. «Bueno, eso es por las personas que iban en la última guagua que se metió por esa carretera. Se fueron por el desfiladero en la curva. Ahí se les sigue apareciendo a los que vienen desprevenidos. Muchos le esquivan y se van de largo por el voladero». El señor Domingo estaba anonadado y aún asustado pagó por la gasolina y se despidió del encargado para seguir su camino.
agradecido a cada metro que rodaba en la carretera por no encontrarse en ese momento en el fondo del barranco, junto con los restos del autobús fantasma. Antes de trabajar por muchos años para la policía, mi abuelito trabajó para una morgue trasladando cadáveres. Contrario a lo que las personas puedan pensar, siempre nos comentó que era una labor muy tranquila, aunque un poco triste. No es agradable ver cómo la vida de los demás se apaga, ni sentir el dolor de los familiares. Sin embargo, y como todo en la vida, hay momentos en cualquier trabajo en el que nos imponen tareas difíciles de terminar. El trabajo de mi abuelito no fue la excepción. Una noche le tocó asistir a una casa para recoger el cadáver de una señora. Había intentado ahorcarse, pero la viga se había roto. Lo malo es que al caer, lo había hecho desde muy alto, lanzándose desde la balaustra de las escaleras en el segundo piso. Esta persona fue a parar 4 metros más abajo, al pie de los escalones, quedando desmadejada como una muñeca rota. Lo peor es que había tardado 1 hora más en morir, mientras su esposo se había percatado de lo ocurrido y llamaba a una ambulancia. La ayuda tardó en llegar, pues la propiedad estaba en las afueras del pueblo. En sus últimos estertores, la pobre señora había repetido la palabra: no, 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 concluyendo los presentes que no se quería ir, que no quería morir. Y eso fue lo peor, que se arrepintiera de lo que estaba por hacer, pero igual fuese demasiado tarde para remediarlo. Para cuando mi abuelo llegó, ya el cuerpo estaba en una bolsa y solo lo esperaban para bajar la camilla y llevarlo a la morgue, donde seguramente declararían la muerte como accidental. Un intento de suicidio que terminó en una desgracia. Solo y de regreso a la morgue del pueblo, mi abuelo comenzó a tararear para no adormilarse en el largo viaje que le esperaba. Ya era de madrugada y aún le quedaban muchos kilómetros por delante. La noche estaba fría y neblinosa por las fechas decembrinas y el parabrisas se empañaba constantemente. Mi abuelo los limpiaba con un trapito húmedo para no perder visibilidad. Y ahí fue cuando empezó a oír un llanto muy bajito, justo detrás de él. Estaba totalmente solo y en una carretera vacía. No había forma de confundir semejante sonido. Bajó un poco la velocidad para escuchar mejor. No tenía dudas. El llanto estaba con él, dentro del vehículo, y lo único que lo acompañaba era el cadáver de la suicida. ¿Podrían haberse equivocado los médicos y aún estaba viva? Tenía que comprobarlo. Se orilló y abrió las puertas posteriores, quedando frente a la camilla. Ya no se oían los llorosos quejidos. Abrió la bolsa y allí estaba la difunta, muy pálida y con los ojos abiertos, pero muy muerta también. Para asegurarse tocó su mejilla helada. Los ojos denotaban una mezcla de angustia y dolor. Lo cerró con sus dedos y también cerró la bolsa. De vuelta a la cabina del conductor, puso el motor en marcha. Al rato comenzó a empañarse de nuevo el parabrisas, solo que esta vez aparecieron 3 palabras invertidas dibujadas desde afuera. 3 palabras que solo hicieron la diferencia para mi abuelo y no para la pobre señora, calificada en los informes forenses como suicida. 3 palabras que quedaron para siempre en su memoria, aunque no probaran nada. No, fui yo. Si has llegado hasta acá, considera suscribirte y si te ha gustado mucho, dale un pulgar arriba y comparte. Me ayudarías un montón. Me despido. Hasta la próxima.